Bienvenidos al séptimo episodio del curso de CSS de Liricoteca. Bueno, el tema que nos trae hoy es despliegue y dimensiones. Básicamente despliegue, lo vamos a ver ahora en un segundo como tema, y dimensiones tiene que ver con la forma en la que nosotros podemos cambiar el tamaño de los elementos. Para poder ver despliegue, primero nosotros tenemos que conocer que hay más de un tipo de etiqueta con el que podemos trabajar. Esto no lo vimos en HTML porque es un poco más difícil de explicar y de representar solo con las etiquetas, pero es un poco más fácil cuando le metemos CSS. Entonces aquí, los dos tipos de etiqueta que tenemos son la etiqueta de bloque y la etiqueta de línea, ¿sí? Las etiquetas de bloque son aquellas cuyo tamaño depende de las dimensiones que nosotros le damos. Es decir, si tiene tanta altura en píxeles, si tiene tanto ancho en píxeles, etcétera, etcétera. Mientras que las etiquetas de línea dependen del contenido que le damos para tener altura o ancho, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? No sé si se habrán dado cuenta, pero hay algunos elementos, como los divs, que si nosotros los colocamos uno debajo del otro, en lugar de colocarse uno al lado del otro. Sin embargo, fíjense que con este tipo de etiqueta llamada span, que usualmente se la utiliza para estilizar alguna parte interna de un párrafo, por ejemplo, diferente de cómo está estilizado el resto del párrafo, si nosotros estos los replicamos, noten que se colocan uno al lado del otro, no uno debajo del otro. ¿Por qué pasa eso? Porque los elementos de bloque por defecto tienen el ancho total de la pantalla, ¿sí? Del navegador. Mientras que los de span tienen el ancho del contenido que tienen. Fíjense que yo le puedo decir, por ejemplo, acá, si yo ahora, por ejemplo, a este elemento le pongo un fondo de color, ¿sí? Noten que se coloca de color todo el ancho, ¿sí? No solamente la parte que tiene contenido de la etiqueta. ¿Bien? Ahora, fíjense que si yo le pongo un fondo de color a las etiquetas de línea, podemos ver que solo se pinta el ancho del contenido de la etiqueta de línea. ¿Bien? Eso es un detalle interesante a saber. Entonces, nosotros podemos observar que si nosotros queremos modificar, por ejemplo, el tamaño de los elementos, miren cómo reacciona, por ejemplo, una etiqueta de bloque a un ancho determinado. Le digo width y le ponemos, por ejemplo, no sé, 100 píxeles. Y si guardo, noten que se acorta el ancho a la cantidad que le decimos, es decir, sobreescribimos el ancho por defecto del elemento y lo colocamos en las dimensiones de ancho que nosotros queremos. ¿Qué pasa cuando queremos hacer lo mismo con una etiqueta de línea? Decimos width, 100 píxeles, y si guardamos no hay cambio. ¿Por qué? Porque las dimensiones que nosotros le coloquemos no van a afectar al elemento, ¿sí? Lo único que puede afectar al elemento es si nosotros agregamos más contenido al elemento y ahí se va a expandir, pero solo en ese caso. ¿Bien? De hecho, fíjense lo que pasa. Vamos a dejar solamente un elemento de cada uno para que nos sea un poco más fácil observarlo. Noten lo que sucede cuando yo decido darle altura a este elemento de bloque. Le digo, por ejemplo, altura, 100 píxeles. Y si guardo, se forma un cuadrado de 100%. Ahora fíjense lo que sucede cuando le doy a la etiqueta de línea. Le digo altura, 100 píxeles, no hay cambio. ¿Bien? Hasta acá creo que se entiende la idea, pero les quiero mostrar lo que pasa cuando yo quito el contenido de ambos. Si quito el contenido de adentro del div, bloque, no pasa nada en el elemento per se, solo desaparece el contenido. Si yo quito el contenido de la etiqueta de línea, el elemento desaparece. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con darle fondos y dimensiones y demás, todo depende única y exclusivamente del contenido. Entonces, aquí es donde quiero mostrarles un poco el tema de despliegue. ¿Sí? ¿Qué significa despliegue? Significa yo puedo cambiar la forma en la que quiero que se comporte el elemento. Puedo hacer que un elemento de bloque se convierta en elemento de línea y puedo hacer que un elemento de línea se convierta en elemento de bloque. Miren esto. Si yo, imagínense que tengo, ¿sí? Por ejemplo, tres de estos. Vamos a colocarlo acá. ¿Sí? Y quiero tres de estos. Uy, perdón. Y ahora lo que quiero hacer es transformar a los de bloque en elementos de línea. Miren lo que pasa. Display, que es despliegue, ¿sí? Inline. Miren. ¿Ven? Automáticamente se transforman en elementos que se comportan igual que los span. Ahora miren lo que sucede cuando a los span les digo display, ¿sí? Block. Y los convierto en bloque. Automáticamente se convierten en elementos de bloque.
Pero ¿qué pasa? Supóngase que yo lo que quería en realidad no era convertir a los divs en elementos de línea, sino que quería que mantengan su estructura dependiente de las dimensiones que nosotros le damos manualmente, pero que se coloquen uno al lado del otro como hacen los elementos de línea. Es decir, tengan lo bueno de cada uno de los dos mundos. Para poder hacer eso, tenemos un valor para la propiedad display que se llama inline_block. Y fíjense que si guardo esto, conservan su estructura de bloque, pero se comportan como elementos de línea y nos permite ponerlos horizontales. Ahora la pregunta era, bueno, pero cuando no eran inline block y eran solo bloque, si nosotros le ponemos un 100 de ancho, de todos modos, o sea, no debería haberse arreglado el ancho, por lo tanto que estos se acomoden acá. Porque, a ver, eventualmente, ¿por qué se colocaba un elemento de bloque debajo del otro? Porque al ocupar el ancho completo de la pantalla no hay lugar para que entre el siguiente. Entonces lo manda al renglón siguiente. Pero ¿qué pasa? Ahora todos los elementos tienen 100 de ancho. Tranquilamente podrían apilarse horizontalmente. Ya no hay nada que les impida entrar ahí. Pero en realidad sí lo hay. Y les quiero mostrar algo. Vamos a cambiar la cámara a este lado un segundo. Y quiero mostrarles que si nosotros inspeccionamos y nos paramos sobre este elemento, miren. Fíjense que en el fondo esto sigue ocupando todo el ancho. ¿Lo ven de color azul? Miren. ¿Ven? Que sigue ocupando todo el ancho a pesar de que lo achiqué. Eso es porque por defecto sigue comportándose en este formato de decir, no, no, todo el renglón es mío y no lo voy a compartir con nadie. Entonces, en el momento en el que nosotros colocamos el inline block, deshacemos eso que tiene por defecto, ¿sí? Como verán, y ahora comparte con los hermanitos ese renglón. ¿Bien? Dicho esto, y creo que se debe haber entendido más o menos cómo funciona esto del despliegue, vamos a las dimensiones. Nosotros cuando trabajamos con dimensiones, ¿sí? Tenemos dos tipos de dimensiones, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Tenemos lo que llamamos dimensiones relativas y tenemos lo que llamamos dimensiones absolutas. ¿Cuál es la diferencia entre un tipo de dimensión y la otra? Las dimensiones absolutas son aquellas que no dependen de otro valor para poder tener su propia entidad. Es decir, piensen en formas de medición de la vida real, ¿sí? Como por ejemplo los centímetros, los kilos, los litros. ¿Dependen de algo para valer, por ejemplo, un centímetro? ¿Depende de alguien más para valer un centímetro? No, depende de sí mismo. Un centímetro es una medida específica. Un kilo es una medida específica. Pero ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, quiero apuntalar a un tipo de medida como, por ejemplo, un porcentual? Digo, mide el 50%. ¿El 50% de qué? Me van a preguntar. Bien, significa que está dependiendo de algo. Es decir, que 50% por sí mismo no tiene un valor a menos que lo estés comparando contra un algo que te diga, ok, ese 50% de un centímetro, el 50% de un kilo, el 50% de un litro. Entonces, en medidas absolutas, lo que usamos nosotros en el mundo digital son los píxeles. ¿Sí? Y en el caso de las medidas relativas, usamos porcentajes, usamos unas medidas llamadas REMS, otras llamadas y otras llamadas viewport. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquitito cada una de estas, porque son importantes a saber. Vamos a eliminar un segundo la etiqueta de línea, no la voy a usar más por el momento, creo que ya se entendía más o menos la idea. Y voy a conservar uno de mis divs, pero únicamente con forma de inline block. ¿Bien? Noten que en este momento yo estoy usando medidas completamente absolutas. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de las medidas absolutas en la mayoría de los casos? Que cuando nosotros querramos, por ejemplo, hacer que nuestro sitio web se modifique o cambie su estética y estructura, cuando nosotros queremos, por ejemplo, pasar de verlo de una computadora a verlo en una tablet o verlo en un móvil, los píxeles no se adaptan bien. ¿Por qué? Porque si yo le digo algo que va a tener 100 píxeles de ancho, 100 píxeles de ancho en una pantalla de 500 píxeles de ancho es el 20%. Pero en una pantalla, por ejemplo, de 1500 píxeles, ¿se dan cuenta? Es el 6,6%. ¿Sí? Entonces, fíjense la diferencia, ¿ok?, que tenemos entre un ancho y el otro. Entonces, se darán cuenta de que tal vez los píxeles no son la mejor forma de darle medidas a un elemento que queremos que se vaya adaptando según el dispositivo. Por lo tanto, ¿qué otras opciones tenemos? Bueno, el porcentaje, por ejemplo, si yo le digo acá, en este caso, que quiero un ancho del 50%, ¿qué va a tomar acá? Va a tomar el ancho
¿sí? Del navegador. Miren, 50%, y fíjense que pueden ver un 50% del ancho del navegador. O sea que hay un algo en el fondo que por lo menos te está dando una referencia. Pero también podemos hacer eso si nosotros, por ejemplo, tenemos un elemento hijo de este padre, por ejemplo, o un padre. Vamos a poner acá un div de clase padre, ¿sí? Y le vamos a colocar acá, ahí, el bloque. Entonces voy a decir que el padre, ¿sí? Punto padre, va a tener un width de 500 píxeles. ¿Bien? Un height de 500 píxeles y va a tener un fondo de color aqua. ¿Bien? Entonces fíjense que acá tenemos entonces al padre. Y yo digo, si yo ahora pongo 50% acá, ¿va a tomar relativo al navegador o relativo al contenedor que lo contiene? Noten que este elemento está dentro del div padre. Por lo tanto, si nosotros le decimos por acá, dame el 50% del ancho, noten que toma ahora el 50% del padre, o sea, de su contenedor, no del navegador. Fíjense cómo se puede adaptar cómodamente. Bien, ¿para qué sirve, por ejemplo, en este caso, ¿sí? La medida relativa viewport? Esta sirve para poder medir, en general, altura respecto a la parte visible del navegador. ¿Por qué pasa esto? Porque miren lo que pasa si yo le digo, por ejemplo, que quiero que el padre, este de acá, ¿sí? Ocupe el 100% de la altura del body, ¿no? O del navegador. Entonces le digo acá 100% y miren, se rompe. ¿Sí? ¿Por qué se rompe? Y solamente queda con la altura del elemento que tiene dentro, que sí tiene una altura fija. ¿Se dan cuenta? Porque noten que si yo al hijo lo quitara, ¿sí? Este se destruye. ¿Lo ven? Se destruye por completo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque en realidad nosotros no podemos calcular respecto de la altura del navegador. Porque como el navegador es infinito, ya que ustedes con la rodita pueden seguir bajando y bajando y bajando y bajando y bajando, no tiene una altura computable. Entonces no nos sirve de referencia para cuando usamos, por ejemplo, medidas porcentuales. Para esto, en general, lo que vamos a hacer es utilizar una medida llamada BH, que significa Viewport Height o altura en viewport. ¿Sí? También existe una llamada BW, que sería Viewport Width, que sería ancho en viewport. ¿Y para qué nos sirve este BH? Bueno, este va a computar toda la parte visible del navegador, que es así se puede medir. Es decir, desde donde termina la parte donde nosotros metemos la dirección del sitio web hasta donde termina nuestro navegador visualmente. ¿Sí? Voy a mostrar un ejemplo. Si nosotros entramos, por ejemplo, a este sitio, van a ver que tenemos un home, ¿sí? Para que tarde un segundito en cargar, pero ya se los muestro. Van a ver que tiene un home acá, que si nosotros hacemos scroll un pelito, miren, un píxel, ya se ve la sección siguiente. ¿Lo ven? Apenas hacemos un pelito de píxel, ya aparece la siguiente sección. ¿Por qué? Porque la altura de este home, ¿no? De esta sección de presentación, es exactamente la altura visible del navegador. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, que tenga la altura perfecta, antes de esto voy a colocar algo para quitar unos márgenes, no le presten atención a esto, pero vamos a ver más adelante. ¿Sí? Quiero que vean que si yo le pongo acá a esto 100 VH de altura y le pongo, por ejemplo, 100% de ancho, notarán que si yo guardo, fíjense, tengo la altura perfecta del navegador pintada. ¿Y cómo sé que esa altura está perfecta? Bueno, podríamos agregar otro div, ¿sí? De clase hermano. Y fíjense que si yo ahora a este hago una copia de esto, lo pego acá abajo, pero en lugar de ponerle aqua le pongo white, ¿sí? Y llamo acá al hermano, notarán que ahora puedo hacer scroll, ¿sí? Y miren, apenas bajo un píxel, ya aparece la siguiente sección. ¿Lo ven? Esto es muy, muy práctico. Y es la manera en la que podemos medir en altura el navegador. Bien, también podríamos utilizar el view width, pero en general, como sí podemos medir o tomar referencia del ancho para poder usar porcentuales, generalmente no lo usamos. ¿Sí? Pero como estar, está. En el caso del view height, sí lo necesitamos porque no tenemos más alternativas. ¿Sí?
Excelente. Ahora, nos queda algo más por ver. Estos REMs y estos M. ¿Para qué son? ¿Sí? ¿Qué tipo de medidas? Esas medidas son medidas que nosotros podemos definir un valor de referencia, pero lo definimos nosotros, y luego todos los REMs van a tomar un valor basado en esa referencia. Ejemplo, si yo le digo, por ejemplo, que mi valor de referencia va a ser 16 píxeles, entonces un REM, ¿sí?, va a valer 16 píxeles. Pero si yo cambio ahora este valor de referencia y le digo que es 12, ahora cada REM vale 12. ¿Se dan cuenta? Cada valor de REM depende de ese valor de referencia que yo previamente establecí. ¿Y eso cómo se hace? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a venir para acá y vamos a crear 4 títulos. Vamos a poner $, por 4 y le vamos a poner título. ¿Sí? Lo vamos a abrir. Y lo que quiero hacer ahora es darles tamaños a cada uno de estos por separado. Entonces le voy a decir que al H1 le voy a dar 40 píxeles de tamaño de fuente, ¿sí? Font size 40 píxeles. Le voy a decir acá, por ejemplo, que al H2 le voy a dar, ¿sí?, un font size de 32 píxeles. Y voy a copiar esto un par de veces más, así un poco más rápido, ¿sí?, al H3 y al H4. A este le voy a dar 28 y a este le voy a dar 24. ¿Bien? Entonces, fíjense que ahí tenemos 4 títulos que tienen una dimensión que nosotros se la dimos adrede. Pero ¿qué pasa con esto de ponerlo así en estático, en crudo? Es que si nosotros supóngase que viniera el cliente y nos dijera lo siguiente, para que me voy a poner el gorrito del cliente para que hacer la interpretación. Entonces me voy a poner este gorrito y voy a decir, no, pero lo que yo quiero es que las dimensiones estén un 25% más chicas porque así están muy grandes y no me gustan y etcétera. Entonces lo que pasa es que si yo tengo que cambiar un 25% cada una de las dimensiones, tengo que ir una por una, ¿no? Entonces te voy a decir, bueno, 25% de 40 es 10, así que esto es 30. Bueno, 25% de 32 es 8. Bueno, entonces le vamos a poner acá 24. Y así cambiar una por una todas. Y supóngase que no fueran 4 elementos los que tengo que cambiar. Supóngase que fueran 20. Y cada vez que el cliente quiere un cambio, yo tengo que andar cambiando en 80.000 lados, que además ni siquiera sé dónde los coloqué. Entonces, para arreglar esto, lo que vamos a hacer es irnos a buscar la etiqueta HTML, ¿sí?, que es la que rige todo el documento. Y ahí vamos a establecer un valor que va a ser la referencia para nuestros REMs. Entonces, fíjense lo siguiente. Le voy a decir que yo quiero, ¿sí?, que el valor de referencia sea 16 píxeles. ¿Sí? Y ahora, lo que voy a hacer es recordar que si mi valor de referencia es 16 píxeles, lo voy a colocar acá, entonces significa que un REM vale 16 píxeles. Entonces le voy a decir, bueno, ¿cuánto es más o menos esto si el valor de referencia es 16 píxeles? Bueno, esto es más o menos 2.5. No los voy a hacer exactos todos, pero esto es más o menos 2.5 REM, ¿sí? Este es aproximadamente 2 REM, ¿sí? Este es aproximadamente 1. Vamos a ponerle 1.5, más o menos, ¿sí? Es un poquito más, creo que es 1.8, algo así. Y este de acá sí es 1.5. ¿Sí? Excelente. Entonces, fíjense que si yo guardo ahora, tengo mis títulos más o menos iguales que antes, pero ahora los REMs están tomando referencias desde acá. Entonces, yo sé que, ¿sí?, 2.5 REM era más o menos 40, 2 REM es más o menos 32 píxeles, porque es el valor de referencia. Entonces, si ahora vuelve de vuelta el cliente y me dice, no, pero lo que yo quiero es que me lo bajes un 25%, qué sé yo. Entonces, en lugar de tener que ir uno por uno, vienen acá y calculan solo el 25% del valor de referencia. Que en este caso, 16 el 25% sería 4. Entonces, si le restamos un 25% menos, nos quedarían 12 píxeles. Y miren cómo cuando guardamos, todos los títulos simultáneamente se achican porque la referencia de la cual está tomando valor el REM cambia. ¿Bien? Por último, queremos saber cómo funciona el EM. El EM también toma un valor de referencia, pero no es el valor de referencia general de todo el sitio, sino que va a ser un valor de referencia respectivo a su padre contenedor. Entonces, supóngase que yo tengo aún una sección por acá, ¿sí? Y esta sección también tiene una tanda de títulos. Pero yo quiero que los elementos que están dentro de esta sección son rebeldes, no quieren
guiarse por el valor de referencia de toda la página. Quieren tener su propio valor de referencia. Entonces le vamos a poner una clase a la sección que se va a llamar rebelde, ¿sí? Y entonces, ¿qué le voy a decir? Bueno, la sección rebelde, ¿sí? Va a establecer entonces un valor de referencia que va a ser de, supónganse, 20 píxeles, ¿sí? Entonces, entonces los M de cada elemento que sea hijo de esta sección rebelde va a tomar este valor como referencia. Por lo tanto, un M, ¿sí? Un M va a valer 20 píxeles porque es lo que yo le dije que tienen que valer las dimensiones en M's dentro del contenedor padre. Entonces yo ahora, por ejemplo, lo que hago es llamar a rebelde y le digo tu hijo H1, ¿sí? Suponete, va a tener un font size, ¿sí? De 2.5 M, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo voy a hacer con cada uno de estos. Voy a agarrar estos, los voy a colocar por acá, le voy a decir que estos son hijos de rebelde, ¿sí? Que este va a ser, vale, vamos a sacar esto, ¿no? Usamos el de descendiente, más fácil, ¿sí? Y le digo por acá, chingui y chingui. Y mira esto. Ah, para que no le cambié esto. Rem, em y em. Y fíjense, noten que todos los títulos, ¿sí? Que tienen ems son más grandes que los rems. ¿Por qué? Porque recuerden, el rem toma como valor de referencia la medida general establecida para todo el sitio que yo le puse. Entonces, cada rem vale 12 píxeles, ¿sí? Pero los ems dependen del valor de referencia de su contenedor padre. ¿Lo ven? Entonces, son bastante más grandes porque cada em vale 20 píxeles en lugar de 12. Y lo bueno de los ems es que como responden al valor de referencia de su propio padre, ustedes pueden colocar valores de referencia en diferentes contenedores y los hijos de cada contenedor van a depender del valor de referencia del contenedor del cual son hijos. Es decir, que si yo tuviera un contenedor llamado Rebelde 2, los hijos de Rebelde 2 no toman como referencia esta medida, sino que toman como referencia la medida que yo le coloqué al contenedor Rebelde 2 y desde ahí van a tomar la referencia de cada M. ¿Sí? Dicho esto, vamos a ver un poco de qué trata la tarea. ¿Sí? Entonces vamos a cerrar acá y nos vamos a venir para la parte de tarea y vamos a ver un poquitito la consigna. ¿Sí? La consigna de la tarea de hoy dice: estructura HTML. Crear una sección de clase Pokémon. ¿Sí? La clase tiene que ser Pokémon. Dentro de la sección, crear 4 tarjetas de clase card. Cada tarjeta debe tener una imagen de un Pokémon, un título con el nombre del Pokémon y una descripción con el título del Pokémon. Crear un párrafo con una breve historia de la franquicia. Estilos. La sección debe tener un ancho del 50% de la pantalla del navegador. Las tarjetas deben estar desplegadas como inline block. Las tarjetas deben tener un fondo de color acorde al Pokémon que le corresponde a la tarjeta. Los textos deben estar centrados dentro de la tarjeta. El título de la sección debe estar centrado dentro de la sección. Y el tamaño de los textos debe estar expresado en rems. ¿Bien? Entonces, pongan pausa, hagan tranquilo la tarea o dejen el video y vuelvan al rato. Y cuando despausen, vemos cómo quedaría. Bien. Entonces, vamos a verlo. Este sería el HTML, ¿sí? Como verán por acá, tengo una sección llamada Pokémon. Tiene su título H2 Pokémon. Y tengo acá varias tarjetas, ¿sí? Vamos a acomodar un poco esto. Ven, tengo acá una sección llamada Cards, ¿sí? Donde en esta sección Cards tengo 4 tarjetas, una de Pikachu, una de Charmander, una de Bulbasaur y una de Squirtle, cada una con una imagen, un título y una descripción. ¿Bien? Y acá tengo el párrafo, descripción de la franquicia. Vamos a ver cómo nos queda esto. Entonces vamos a observarlo, ¿sí? Y tendría más o menos esta pinta. Fíjense que yo puedo o bien verlo de esta manera, ¿sí? Donde puedo ver acá las tarjetas, puedo ver el título y puedo ver el párrafo de descripción, ¿sí? Son las tarjetas algo precarias, pero es lo que podemos hacer con lo que sabemos hasta ahora de CSS, que no es poco, porque fíjense que son bastante bonitas, por cierto, a pesar de ser precarias. Y además, fíjense que se adaptan un poco si cambia el ancho de la pantalla, gracias al inline block. Bien. Y en los estilos,
¿cómo los hice más o menos? Lo que hice fue primero una sección de reseteo, donde simplemente establecí los rem, ¿sí? Y después fui llamando a las clases. A Pokémon, le pedí el ancho que les había mencionado, centré el título, ¿sí? Le coloqué un tamaño. A las tarjetas les dije que la sección de la parte de tarjetas interna tenga un ancho igual al ancho del padre, ¿sí? Todas las tarjetas tienen inline block, ¿sí? Determinadas dimensiones, los colores, ¿sí? El sombreado que le puse a la letra. Y después fui estilizando cada uno de los títulos y descripciones una por una. Finalmente lo que hice fue poner un color de fondo para cada una y ahí más o menos lo tenemos, ¿sí? Si hicieron algo parecido, bien por ustedes. Y si no, bueno, a rever cosas y a seguir practicando. Todavía tenemos un montón de camino por delante, porque este curso tranquilamente es una idea que va a tener unos 20 videos más. Así que a meterle. Nos vemos entonces en el próximo video y que la fuerza los acompañe.